¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos de regreso aquí en el Museo La Tallera. Estamos hablando con la doctora Anabel Castro por esta serie de charlas del proyecto Nativo Nuevos Monumentos, que es un programa público en el cual estamos conectando el Museo La Tallera con diferentes locaciones en la ciudad de Cuernavaca y en la área metropolitana. Comenzamos a hacer un estudio sobre el espacio público, también los monumentos como el principal punto de acceso o el más cercano que tiene la población hacia una idea de arte, muchísimo antes de llegar a un museo, a una institución como un museo, y estamos viendo las relaciones que se pueden trazar entre estos diferentes territorios, diferentes realidades, y para el programa lo que hicimos fue comisionar con varios artistas locales que trabajaran en zonas de la ciudad. Ahora vamos a hablar específicamente del municipio de Temisco, que está dentro del área conurbada, es también un área habitacional muy grande, muy esparcida, tiene una historia compartida con la ciudad de Cuernavaca, obviamente, y en este caso estamos titulando la charla Un castillo para Temisco. Hay una serie de historias que se entrelazan, que trascienden más allá del territorio local, la política o la geopolítica, en este caso, con la historia que sucedió a mitad del siglo XX y las migraciones que se lograron después de ese periodo de revolución, otras que son desplazamientos forzados, que es lo que vamos a hablar ahorita un poco con la doctora Anabel Castro, y vamos a entender también cómo se conectan este tipo de ideas de los monumentos, en este caso también desde la memoria, y cómo se van haciendo una serie de contenedores, si lo podríamos relacionar de alguna manera con este tipo de proceso. La doctora Anabel Castro es una artista de medios experimentales y digitales, es docente de la licenciatura de Diseño y Arte Digital en la UAM Campus Lerma. Ella ha trabajado obras recientes y explorando esta relación de las migraciones japonesas que han existido en Latinoamérica durante el siglo pasado, también concentrándose en lo que ha pasado en México y ahora en una serie de proyectos recientes en el estado de Morelos, cómo han ido desplazándose estas comunidades, cómo han aportado también a la cultura y a los imaginarios. Con estas investigaciones lo que ella hace es realizar proyectos de arte digital que se emplazan en diferentes sitios, y aquí se integran una serie de dispositivos que van desde la inteligencia artificial, también el rescate de la memoria documental de estas comunidades, que siempre se ve como una historia paralela, pero ahorita vamos a ver cómo en realidad está bastante más ligado de lo que pensamos. Algunas otras investigaciones periodísticas que documentan los casos y el paso de esta comunidad de mexicanos en realidad, porque son mexicanos de primera generación con ascendencia japonesa, y también las investigaciones literarias y algunas otras disciplinas que ligan las artes con la arquitectura, la literatura, de estas comunidades que se han establecido en México durante ya bastantes décadas. Le doy la bienvenida, doctora Anabel Castro. Vamos a platicar un poquito sobre este proyecto y cómo se fue desarrollando, también sobre las ideas que hay alrededor y la participación que han tenido en cuanto a estos procesos de trabajo que se han visto un poco accidentados por la pandemia, también por la distancia. Y creo que lo que podríamos hacer de inicio es presentar el proyecto, explicar un poco sobre qué es, sobre qué ideas contiene el proyecto y entender esta relación que fue trenzándose y cómo fue llegando hacia otras latitudes. Le dejo aquí la pantalla. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Julio, por invitarme a esta charla y a este proyecto. Quiero iniciar por, primeramente, explicar cuál es el objetivo de Un castillo para Temisco, que es mi proyecto. Básicamente, mi interés está en resignificar una construcción que se encuentra en el municipio de Temisco para darle visibilidad a ese bagaje cultural que tiene el municipio gracias a sus habitantes que tienen descendencia japonesa. Entonces, un poco como para explicarles cómo llegué a tener interés en este proyecto, voy a hacer un breve recuento de sus antecedentes.
En 2014 realicé una obra de sitio en Bolivia, en la comunidad de Okinawa, que es una comunidad que se formó a razón de la migración de ciudadanos de Okinawa a Bolivia. Después de realizar ese proyecto, que la migración tiene lugar a causa de la ocupación norteamericana del territorio okinawense en Japón. Esto es lo que hace que los migrantes quieran salir de su lugar natal para radicar en otra parte. Cuando yo termino de hacer este proyecto en sitio, que implicó residir un poco en Bolivia en ese momento, regreso aquí a Morelos, donde radico, y me queda la pregunta de qué pasó con los ciudadanos de descendencia japonesa en México, porque no había yo escuchado de esas historias, ¿no? Y descubro que justo en Temisco hubo un campo de concentración de residentes mexicanos con ascendencia japonesa, ¿no? Entonces esto es lo que hace que tenga yo interés en Temisco. Realicé mucha investigación en aquel entonces y decidí hacer un proyecto llamado Acuerdo Bilateral, en el que colaboramos alumnos del CEMA, del Centro Morelense de las Artes, con alumnos de la Universidad de Hiroshima. En aquel entonces nos concentrábamos en la presencia de doctores laborando en Morelos a causa de un acuerdo bilateral que sucedió en 1817, en el cual México acepta que lleguen migrantes japoneses a laborar como médicos, farmacéuticos, obstetras al país. Luego, cuando sucede la Segunda Guerra, después del ataque de Pearl Harbor, son concentrados en distintos campos, uno de ellos el de Temisco. En breve, el proyecto que desarrollo en ese momento consistió en vincular a estos alumnos en una serie de actividades y ejercicios que concluían con la realización de unas esculturas que los alumnos de regalaban a los doctores de descendencia japonesa de Morelos, y las esculturas se exhibían en sus consultorios. Uno de los doctores que participó en este intercambio fue el doctor Alfredo Hiromoto, cuyo padre estuvo habitando y su madre estuvieron habitando en el campo de concentración de Temisco. En aquel entonces, cuando contacté al doctor, me platicó sobre su infancia, sobre la vida de su padre, y me comentó que había construido una construcción a manera de castillo para sustituir a un árbol que fue talado, que fue muy importante para su padre. Entonces, este árbol, un Ficus morazae, que llamamos comúnmente amate, era un árbol que servía de referencia en la comunidad. La gente se ubicaba en el espacio, era muy prominente. La gente se sentaba ahí a tomar el lunch, a quedarse de ver con amigos, a estar a la sombra. Era un signo para dar indicaciones para llegar a un lugar, y para el padre del doctor era un lugar en el que se sentaba a recordar su pueblo natal en Japón, a tocar en la armónica sus canciones nostálgicas. Entonces era un lugar importante para la comunidad, pero también un lugar importante en la memoria de el doctor que fue concentrado y su hijo. Cuando este se tiene que talar por alguna razón, al doctor le parece una gran pérdida, y tiene razón, y decide construir esta construcción que sirve como referente, para otorgar un referente a Temisco. En aquel entonces me cuenta esta historia que me parece maravillosa, y pasan los años y ahora con
esta nueva oportunidad de trabajar en el municipio de Temisco es que decido retomar esta historia y trabajar con esa construcción que el doctor hace para conmemorar la ausencia de un árbol. Para poder hablar un poquito sobre esto que menciona que es un referente. O sea, el tema del referente, si nos vamos hacia la parte ancestral, podríamos hablar de manera genérica, muy general, que los primeros referentes son la naturaleza, los cerros, las montañas, los árboles, en esta construcción que se fueron haciendo de las personas con sus símbolos y sus referentes más cercanos. Pero en una visión moderna, estos referentes, hablamos de otro tipo de construcciones, de otro tipo de artificios, y en esas mismas también se cuela la idea del monumento. Quisiera hacer este señalamiento porque aquí vamos a hablar en todo caso de un referente, como lo menciona el doctor Hinomoto y como lo ha mencionado ahorita, el referente que en el término en inglés se le dice landmark, como una marca en la tierra o como algo que está presente en cierta localización específica que tiene toda esta serie de connotaciones. Me gustaría también, doctora, si nos puede platicar cómo se hizo esta relación de hablar del referente, en este caso un castillo en Temisco, que está basado en la historia anterior con la hacienda de Temisco y ese historial de la comunidad japonesa, obviamente ligado a esto que se menciona con la historia personal del doctor Hinomoto y luego trasciende hacia la provincia de Kumamoto, hacia la prefectura de Kumamoto, y allá se hace otro tipo de comunicación con otras gentes que también están hablando de otros referentes muy particulares de su zona, de su historia, y cómo esta idea del monumento y específicamente del referente, de la memoria que contiene estos referentes, cómo se hizo un proceso de trabajo. Si nos pudiera nada más ahondar un poco sobre este tipo de proceso, cómo estos referentes en uno y en otro lugar buscaron tener una especie de símil o de espejeo para poder entablar un diálogo y entender, dimensionar y contextualizar qué es lo que sucede tanto en una locación como en otra. Sí, gracias, Julio. Sí, lo que sucede, para hablar de cómo fue el desarrollo del proyecto, es que para mí lo que es interesante dentro del contexto de nuevos monumentos es que el doctor Alfredo Hinomoto es nacido en el municipio de Temisco, es un habitante nativo de la región y además un miembro activo de su comunidad. Ha desarrollado mucho trabajo en pro de su comunidad, ¿no? Y él decide hacer esta construcción para significar su entorno. Entonces a mí me interesaba tomar y resignificar como monumento algo que alguien de la comunidad había decidido construir para darle significado a su propia comunidad. Ahora, la forma que toma esta construcción es la que eligió el doctor, es a manera de castillo medieval. Y esa manera de castillo medieval y busca recordar en lo personal para el doctor el espacio en el que él recordaba a su padre recordando su sitio natal. Entonces yo hago una búsqueda poética de ese espacio, ¿no? Y encuentro un castillo también de esa época, pero en Japón tenemos los tres castillos más importantes. Uno de ellos se encuentra en Kumamoto, 3 castillos de esa época, los más grandes, importantes. Uno de ellos lo tenemos en Kumamoto. Lo que es importante de Kumamoto es que está muy cerca de Nagasaki. Entonces, si pensamos en que toda esta historia se desenvuelve a raíz del ataque de Pearl Harbor, que luego detona la Segunda Guerra Mundial, que luego concluye con el lanzamiento de 2 bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Por eso me interesaba ese castillo y no otro. Es decir,
de los otros dos que también son importantes, ¿no? Entonces, para esto contacté a la Galería Moto y acordamos realizar una residencia virtual para yo poder entrar en contacto con los habitantes. Digamos, aquí ya entré en contacto con la comunidad en Temisco y los miembros que participan y que el doctor en lo principal está resignificando este espacio, ¿no? Entonces ahora necesitaba entrar en contacto con la comunidad en este otro territorio que es este territorio poético con el que quería yo trabajar. Entonces, para eso contacté a la galería, la directora de la galería, permítame, Hanako Miyamoto, aceptó mi propuesta y me puso en contacto con la coordinadora Valeria Reyes y trabajamos varios meses en hacer investigación de campo sobre el castillo de Kumamoto y la región. Realizamos varias entrevistas virtuales con su asistencia. Entre ellas contacté a la directora de la red de guías de voluntarios de Kumamoto, la señora Motoko Motoyama, quien en una serie de entrevistas nos explicó cómo entrenaba ella a sus guías y cuáles eran las claves importantes a la hora de referirse a los sitios referencia de Kumamoto y al castillo de Kumamoto. Ella como directora de guías voluntarios, o sea, desde afuera del castillo, cómo se ve el castillo y cómo se presenta a las gentes de la zona. Un poco para tener esta visión de cómo se percibe un monumento y cómo se significa. Y luego, posteriormente, hicimos una entrevista con el director de la oficina representativa del castillo de Kumamoto, Tatsuo Amita, quien nos explicó desde adentro cómo se organiza y significa lo que el castillo de Kumamoto representa. También en la entrevista participó el director de Planeación y Asuntos Generales del castillo Kumamoto, Kenichiro Tanizaki, quien nos explicó su visión con respecto al significado del castillo y la dinámica ante el público. Ajá. Entonces, la idea es poner en contacto estos dos espacios. Ahora, también realicé entrevistas en las que Valeria Reyes, la coordinadora de la galería, nos explica su visión, su perspectiva y experiencia sobre el castillo, y la directora de la galería también nos compartieron sus percepciones. Entonces, bueno, ya con este mosaico de visiones de lo que es un monumento y de lo que es un monumento a manera de castillo, se construye una visión. Y del lado de Morelos trabajé con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAM. Aquí lo que estábamos buscando es cuál es esta idea de castillo. Entonces, con ayuda de los estudiantes se rastrearon las construcciones dentro del estado de Morelos que evocan esta idea de castillo, que buscan poéticamente representar un castillo sin necesariamente serlo. Ajá. Y se encontraron una serie de como 30 construcciones alrededor de Morelos que buscan evocar esta idea, y se realizan una serie de fichas a manera de tarjetas que dan la traza de este recorrido, de cómo está mapeada la idea de castillo en Morelos. A su vez, también con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAM, se trazó un plegable de cartón del castillo, de la construcción Castillo de Temisco de Morelos, también en colaboración, y se realizó también una sesión con los estudiantes de la UAM en la que platicamos sobre lo que es una estructura referente y la posibilidad de un monumento y las ideas de castillo.
Eso fue el trabajo que realizamos en conjunto con los alumnos, y el proyecto, la salida que tiene, el proyecto final es esta serie de tarjetas que mapean la idea de Castillo en Morelos, esta materialización de cartón de la construcción arquitectónica de la autoría del doctor Hiromoto, que luego acercaremos a las escuelas primarias de Temisco para darle visibilidad a esa estructura y conectar la historia con los habitantes, darle visibilidad a esa rica herencia de descendencia japonesa que tiene el municipio. A su vez, elaboramos un molde para crear una vela con la forma del castillo, porque la locación del castillo es muy importante. Ya nos explicará más adelante la maestra Brisa cómo es que se percibe, pero se encuentra en un punto muy importante de Temisco Centro, que justo queda frente a la iglesia. Entonces la iglesia es otro referente muy importante, y una manera de atar este concepto es a través de la vela en su forma, la relación que tiene con las iglesias y con el espacio físico que estamos hablando. Además, en la misma cuadra en la misma cuadra en la que se encuentra localizado el castillo, a su lado está la cerería, ¿no? Entonces, era una manera poética de amarrar ese objeto y representarlo en un objeto que hace referencia. A su vez también se produce un objeto de carbón con la forma del castillo de Kumamoto, y quedan ambos a su lado. En este caso es de carbón porque ambos espacios, tanto Kumamoto en Japón como Morelos, tienen lo que podemos llamar una especie de memoria, no sé si llamarla negativa, pero con una cierta carga. Hay una palabra en japonés que ahorita no recuerdo, luego se las investigo, que se refiere a esta carga. Entonces, digamos que Temisco tiene una memoria a la cual hay que darle visibilidad de este antecedente en el que a los mexicanos no se les reconoce su nacionalidad por su descendencia y se les quitan sus derechos, ¿no? Y en Kumamoto, en esa misma prefectura, hay un incidente con una mina de carbón, en el cual también tiene una carga en la memoria colectiva, en la cual es importante reconocer ese hecho para que no se vuelva a repetir, y es como se empatan ambos territorios. Vamos a pasar a la siguiente parte. La doctora Anabel Castro hizo una sesión que coordinó con dos personalidades para hablar sobre el barrio de Temisco, con esta historia de los japoneses, y luego otra parte que es el elemento botánico de este árbol, dar la importancia del elemento, cómo es trascendental para entender este paisaje y esta relación entre la flora y también nuestra conexión emocional, que es como el ciclo que se está haciendo aquí con este proyecto, de cómo a partir de un sitio, una persona construye un castillo a falta de un árbol, pero luego ese castillo tiene un eco en su historia y en su geografía en Japón, y luego cómo esto vuelve de nuevo hacia acá, hacia México, y ahí está interacción, como lo menciona, poética de conectar diferentes elementos y también la historia de las personas para hablar de esta historia colectiva. Esta sesión, doctora, se hizo hace un par de días. Creo que por problemas de agenda también la cuestión fue coordinar con la maestra Brisa Katsuyo Mejía Yoshino, que es ella es residente del municipio de Temisco
Tiene una maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el campo de conocimiento, cultura e identidades sociales. Ha estudiado mucho la parte de la genealogía en cuanto a su familia, y eso la llevó también a indagar más sobre estas identidades de la comunidad japonesa en Morelos. Tuvo un grado de tesis con el documento de identidad, imaginario y consumo cultural, la construcción del ser japonés en México, y con esto obtuvo el grado de licenciatura de Antropología Social de la UAM, con un segundo documento que es el Patrimonio Cultural de un pueblo japonés, habitando y significando la ex hacienda de Temisco. Ella ha estado trabajando intensamente en esta zona, en el centro de Temisco, digamos, la hacienda, que hoy es un parque recreativo, un parque acuático, tiene una relevancia en la historia de Morelos, incluso en los revolucionarios. Se mencionan varias invasiones y forcejeos que hubo ahí con los territorios hacia el norte de Santa María, con Genovevo de la O y otros tantos personas que fueron partícipes de la lucha revolucionaria y en estos años de principio del siglo XX. Entonces, vamos a ponerles aquí extractos de las personas que trabajaron con usted en Japón. Vamos también a retomar la conversación que llevaron con la maestra Brisa, y luego hay una participación también del doctor Rolando Ramírez, que es Rolando Ramírez Rodríguez, que es el responsable de la colección herbario Humo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y él ha sido director del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de esta misma universidad. Aparte de su labor como investigador, tiene varias publicaciones. Aquí tenemos subrayado algunos artículos que ha publicado, como este, que es el que da conexión, el género Ficus, que es la especie, el género Ficus y la especie Morasae, que es el que está presente en varias partes del estado de Morelos, y que también tuvo un valor importante como moneda de cambio y como valor productivo en tiempos prehispánicos. Tiene otro artículo que es Flora arbórea no nativa, un potencial riesgo para la biodiversidad, y tiene bastantes publicaciones al respecto sobre el estudio del territorio de Morelos y la parte botánica. Doctora, si nos quisiera nada más dar una mención muy breve sobre cómo se realizó esta charla, también qué temas podemos adelantar para no decirlo todo, que más bien ellos hablen y que sean ellos los que comuniquen tanto historia como la maestra Bricia, como parte de esta comunidad japonesa, pero también qué tipo de conexiones encontró usted para poder ampliar y dimensionar este proyecto, así como sucedió con Japón y con el doctor Hiramoto, ahora con ellos, específicamente en este conversatorio que realizaron hace unos días y que por razones de agenda no fue posible tenerlos todos en el mismo momento, pero lo que vamos a hacer es incluirlos aquí como la recuperación de esa charla. Gracias, Julio. Sí, a la maestra Brisa yo la he estado siguiendo desde hace ya varios años, ¿no? Porque escribe artículos y realiza investigaciones y entrevista de primera fuente a personas de la comunidad de descendientes japoneses en México, en especial en Morelos. Entonces, por eso fue para mí clave contactarla y escuchar cómo percibe ella esta historia, el trabajo que ha hecho y la relación que ella encuentra en conceptos de identidad, monumento, en relación a Temisco, y es lo que nos va ella a platicar, que me interesa mucho su trabajo, ¿no? Por el lado del doctor Rolando, lo que me interesó mucho es que ha hecho mucha investigación y es un experto en Ficus morasae, que es la especie del amate, que creemos que fue un Ficus morasae petiolaris el que
el amate que se taló, sobre el cual, bajo la sombra del cual el padre del doctor tocaba su armónica. Entonces, por eso me interesó. Él ha escrito varios artículos, tiene mucho trabajo de investigación en razón a esta especie. Me interesó invitarlo a que nos platicara, y lo que es clave en esta especie es que este tipo de árbol establece un vínculo con las avispas, y entonces tienen un vínculo evolutivo en el cual dependen para desarrollarse. El árbol depende de la avispa y la avispa del árbol, ¿no? Y bueno, el doctor nos lo va a explicar de una manera muy bella cómo depende el árbol de esta especie, y a la vez es un árbol clave para su comunidad, para el entorno ecológico en el cual se encuentra el árbol. Entonces, para mí es una asociación poética de cómo nuestros mexicanos, morelenses de ascendencia japonesa, también han sido clave para construir la identidad de Temisco Centro. Muchísimas gracias, doctora. Yo nada más para cerrar un poco y ya ir a esta segunda sección de la charla, quisiera agradecerle a todos los participantes por su tiempo y por su dedicación al trabajo que están haciendo. Creo que es una labor muy importante. También reconocer lo que ha hecho como procedimiento, que es conectar esta multiplicidad de disciplinas y cómo se van conectando, porque creo que es un punto central esto que menciona, la relación que tienen los diferentes especies, organismos, personas, lugares. Creo que hay una intención poética, para retomar el término que utiliza. Creo que es muy interesante la manera en que se fueron conectando todos estos elementos y cómo también, de alguna manera tangencial, también nos narran la condependencia que tenemos unos con los otros, y luego cómo esos mismos elementos los vemos luego representados en nuestro cotidiano, tanto como materias, también como elementos de identidad, de simbolización, y también como pues motivos a veces aspiracionales, a veces también identitarios en el sentido político y social, como en el caso de los castillos, pero sobre todo en el poder de representación y sobre todo la idea de ese poder en el sentido amplio de la palabra, de cómo transformar un sueño y materializarlo, en este caso con este espacio que construyó el doctor Hiromoto, que es un castillo bastante imponente. Es una historia bastante interesante de transformaciones, de adaptación, de comunicación y de colectividad. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos estas ideas, estos proyectos, y los vamos a dejar aquí con la charla que tuvieron con la maestra Brisa y con el doctor Rolando Ramírez. De antemano yo les agradezco el tiempo que nos han brindado y nos seguiremos viendo la siguiente semana. Ya estamos cerrando este programa de charlas. Tenemos también un espacio aquí en el Museo La Tallera, en el cual estamos haciendo un depositorio de muestrarios, en el cual vamos a colocar parte de estos videos e informaciones de las investigaciones que han realizado cada uno de los proyectos, para que también conozcan todas las partes de los procesos, cómo lo fueron llevando, y posteriormente vamos a tener una activación para poder hablar de estos elementos que son los castillos y también los espacios idílicos que curiosamente en el desarrollo de la región, los templos y los centros de poder económico luego tienen bastantes representaciones, incluso alusiones desde los centros comerciales o los espacios de esparcimiento. Hicieron un mapeo con la doctora y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y encontraron una veintena de castillos que están aquí en Morelos, que es muy interesante cómo van retomando los elementos arquitectónicos y los rasgos de identidad para transformarlos en
pues construcciones muy particulares, algunos con este toque europeo y otros con unas mezclas bastante interesantes, cómo han ido situando este tipo de espacios que parecieran ser pequeñas fortalezas, pero que luego se convierten en eso, en referentes, en puntos de miradas, y eso es algo de lo cual estamos analizando en este programa de Nativo Nuevos Monumentos. ¿Qué nos conecta? ¿En dónde hacemos este tipo de conexiones? ¿En base a qué tipo de ideas? Y pues nada, yo me despido para dejarlos aquí con esta plática que tuvieron, y muchísimas gracias, doctora, por todo, y estaremos en contacto para estas actividades que vamos a realizar aquí en el museo. Hasta luego, los vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ですので、日本の人には熊本城を見てもらって、自分の家のそばにあるお城と比べてほしいですね。感じてほしいなと思います。熊本城は日本の代表的なお城ですので、熊本城をきっかけに日本の城や文化、そういったものを関心、興味を持ってくれると嬉しいなと思っています。お城は必ず目立つところにあります。町の中に。ですので、町のいろんなところからお城は見えるんですけど、お城に行くと、特に天守閣に上がると、その町を一度こう町のすべての姿を見ることができる、それが共通点だと思います。熊本城の特徴でいうと、他のお城に比べると、とても広く大きいですね。それが他の町のお城との大きな違いだと思います。面積が広いってことですね。はい。ありがとうございます。現代のものが見えない場所ですね。コンクリート、鉄、木の柵であったり、いろんなそのお城の中には現代のものがいくつも置いてあります。そういうものが全く見えないところ。そういうところを見つけてほしいですね。いっぱいありますよ。あるんですか？はい。そうですね。誰もいないところですね。建物も現代のビルも見えない、人も来ない、静かな熊本、石垣と石畳の床に囲まれた誰も来ないところ、そこが好きですね。ありました。時代。明治時代か。明治時代にありました。わかりました。敵がお城の中に入ってくることができなかった。戦争は城に敵を入れないように作ってあるんですよ。守るために。ですので、その戦争でも敵は熊本城に入ることはできなかったです。だから敵が入ってきた戦争っていうのは経験していないですね。素晴らしい。じゃあ全部外で行ったんですね。じゃあ誰も本当にもう入ることはできなかったんですね。そう言われてます。なるほど。それ、なんかすごい。これは飯田丸五階櫓って言って、もう建物は下の石垣を組み直すために今もう解体してあるんですけども、
はいはいはい。今、二の丸っていうところに、乾櫓っていうのがあって、ここ、ちょっとこれ写真分かりづらいんですけど、ここも隅の石垣が1本だけで残ってます。これ、なんていう場所ですか？二の丸です。二の丸。二の丸。二の丸。二の丸のところに、この乾櫓っていうちょっと難しい字。はい。乾櫓。乾櫓。はいはいはい。ここも隅の石垣が今1本だけで残ってるんですね。はいはいこのはい。上の、この西大手門っていうのも、この上の建物は、復元建造物なんですよ。昔はなかったんですけど、平成になって建て直してるんですけど、それが今回の地震で壊れて、これもここの石垣が1本だけ残ってますけど、ここも今はもう上の建物を解体してどかしてあります。へえ。なるほどですね。今残ってるのはこの乾櫓だけです。隅の石垣が1本だけで残ってるのは。はい。なるほどです。はい。じゃあ、Yeah, thank you. Yeah. So, with the way that some buildings are constructed to, for example, maybe you saw the picture, only a part of the building fell down, but the rest of it is still standing, like the skeleton of the building is still standing. Yeah. So it's very interesting how some buildings collapse completely and others could remain. And I think it's because of the foundations and how they built them at the time. She says there was Inui Agura is the 乾櫓。乾櫓。Imuri Agura. 乾櫓。Yagura. Yagura. はい。ごめんなさい。Inui Yagura is the place that is still visible, and but it's still kind of in the bone structure. En ese también el tema del proyecto es cuestionarse lo que es un monumento y cuáles serían los nuevos monumentos y cuál es el papel de los monumentos. Y en este caso nos estamos concentrando en el barrio de Temisco. Entonces, yo creo que podríamos iniciar si la maestra Brisa Mejía nos hace el favor de hablarnos un poco sobre los temas que ella investiga en razón a tocando el punto de los monumentos, la identidad de Temisco y cómo ha sido un poco la historia de los mexicanos con ascendencia japonesa que radican en Temisco. Si nos explica un poco esta historia que quienes nos van a escuchar no conocen. La escuchamos con gusto, maestra. Hola, Anabel, muchas gracias por la invitación. Un gusto también al doctor Ramírez de conocerle y compartir el espacio. Muchas gracias por ser una seguidora de mi trabajo. Digo, al final no tengo tanto como quisiera tener, pero lo que he logrado conseguir ha sido con mucho esfuerzo, mucha dedicación, compromiso y sobre todo mucho respeto hacia lo que es el origen de la comunidad japonesa en Morelos. Bueno, principalmente me gustaría iniciar diciendo que yo soy descendiente de una familia de ascendencia japonesa. Mi bisabuelo materno era el que fue migrante japonés. Entonces, siempre parte de la investigación de un interés propio, ¿no? Un interés que va naciendo, va creciendo y al final se va materializando en ideas, en conceptos y al final en 2 proyectos de investigación. Entonces, de ahí empieza
mi propósito principalmente de conocer la historia de mi familia. Entonces, cuando empiezo a ser consciente de la magnitud de lo que significaba la historia de mi familia y la empiezo a guiar y a posicionar hacia un contexto muchísimo más amplio, más que el personal, me percato que es un tema, y bueno, también en apoyo y asistencia siempre de mis directoras y mis asesoras y asesores de proyecto, que la movilización de la comunidad japonesa a Morelos fue bastante grande y también se dieron en circunstancias que no fueron como las idóneas, en el sentido de que fueran por voluntad propia en su mayoría. Entonces, a partir de ahí empiezo a detectar que la comunidad japonesa que se asentó en los años 40 se asentó de manera forzada. Se asentó por situaciones de, pues de lo que sería decretos políticos y cuestiones para salvaguardar lo que es toda la parte de la cohesión de lo que es la entidad mexicana, ¿no? También en ese sentido. Partiendo de ahí, empiezo a cuestionarme dónde están estas familias, quiénes son esas familias, cuántas personas entraron a Morelos, si Morelos nada más fue el único estado en el que entraron, y me empiezo a rastrear una historia un tanto, por así decirlo, censurada para la comunidad japonesa, y una historia que normalmente no era dicha ni era visible incluso para la misma comunidad japonesa. Entonces, a partir de ahí se empiezan a abrir como varias inquietudes en el sentido de decir que la comunidad japonesa no reconocía ese hecho como un hecho propio, un hecho que identificara su historia, ¿no? Porque al final de cuentas era algo que no querían hacerlo visible, o al menos es la manera en cómo lo fui entendiendo. En este proceso de la movilización fue a partir del decreto de guerra, en donde se solicitaba la concentración de nacionales y sus descendientes de lo que era el eje fascista, ¿no? Alemania, alemanes, italianos, japoneses, todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial y principalmente del ataque a los buques petroleros mexicanos. Cuando se da este decreto de guerra, en las palabras de las personas que llegué a entrevistar y que tuve la fortuna de escuchar su historia, prácticamente fue dejar todo. Lo que habían construido, lo que habían trabajado, las amistades que habían hecho, pues se quedaron atrás. Lo único que comentaban es que agarraron sus papeles y se tuvieron que desplazar a como podían, incluso porque no fue como vamos por ustedes, sino que les doy una ubicación y ustedes tienen que llegar a esa ubicación. Entonces hacen el traslado forzoso primero a la Ciudad de México, y ya de ahí empiezan a vivir en zonas habitacionales muy pequeñas y familias numerosas, y es cuando también la embajada japonesa, que ya llevaba bastante tiempo radicando en México, desde 1857, si mal recuerdo, con estas migraciones de jornaleros japoneses para el cultivo del café y lo que es la construcción, ya se habían asentado, o sea, ya llevaban rato, ya tenían pues el conocimiento de quién eran esos japoneses que llegaban. Entonces, cuando empieza la embajada a notar pues la manera precaria en que vivían los nacionales japoneses y sus descendencias, lo que hicieron fue crear comités de ayuda, en donde prácticamente eran figuras políticas con altos
alto capital económico y empezaron a buscar zonas que pudieran comprar para poder asentar a las familias. Y entre las zonas que llegaron a comprar fue la ex hacienda de Temisco, una de ellas. Otras están ubicadas en el Perote, en Veracruz, otras están ubicadas en Guadalajara. Pero aquí en Temisco es un caso como yo lo llamo especial, porque la cercanía, ¿no? La cercanía a la Ciudad de México, también sin considerar que sea un territorio tan explotable como lo que es la zona costera o cualquier otro tipo de biosfera que permita la producción. Temisco fue la opción, ¿no? En donde asentaron a más de 600 personas. En el Archivo General de la Nación encuentras registros que incluso hubo alemanes en la hacienda y que estas familias japonesas empezaron a hacer vida ahí, empezaron a apropiarse del espacio, empezaron también a apropiarse de actividades, de actividades cotidianas, como lo que es relacionarse entre la misma población de Temisco en aquel entonces. La gente del poblado empezaron a compartir labores agrícolas principalmente. Y lo curioso es que en ese momento no significaron la ex hacienda, sino que mucho tiempo después fue cuando la empezaron a reconocer como un monumento, un espacio que dotaba de identidad y dotaba de memoria al colectivo, ¿no? A la misma comunidad de japoneses, de descendientes, de familias, a tal grado que simbólicamente cada vez que tenían sus convenciones nacionales llegaban a realizar eventos, ¿no? Y llegaban a presentar lo que fue a cierto modo la importancia de la ex hacienda para el establecimiento de las comunidades japonesas en Morelos. Es interesante cómo con el paso del tiempo cada una y cada uno va generando estas apropiaciones, estas pertenencias a ciertos espacios. En este caso era un espacio privado, porque la ex hacienda siempre fue una infraestructura privada y que actualmente sigue siendo un espacio privado porque le pertenece a determinadas personas, ¿no? Afortunadamente los dueños y las dueñas actuales de la ex hacienda son devotos a poder participar en eventos culturales y de poder hacer visible la historia de la hacienda, que siempre se prestan a actividades culturales y siempre se prestan a poder ellas y ellos, principalmente el señor Fernando, se presta mucho a poder entablar diálogo y poder presentar también las investigaciones que él ha hecho en torno a la ex hacienda, por todo el bagaje sociohistórico que tiene la misma hacienda, ¿no? No solamente por haber sido un campo de concentración, sino también porque fue un ingenio azucarero, también fue un cuartel zapatista, fue una hacienda, fue una hacienda donde tenían población afroamericana en calidad de esclavos. Entonces, esa parte tan histórica, tan significativa, tan representativa, hace que la hacienda sea más allá de un monumento que permita pertenencia, sino que es un símbolo que hace que los hechos sociales se vuelvan presentes y se mantengan y sean transmitidos de generación en generación. Entonces, para darle paso a la siguiente pregunta, considero que si bien hablamos de cómo la comunidad japonesa se empezó a asentar en Morelos, se podría decir que
que de los orígenes o de las principales causales que hicieron este asentamiento fue esta movilización forzada, pero también hubo otro tipo de actividades que hicieron que se asentaran más japoneses en Morelos, por ejemplo, justamente con lo que es la introducción de los invernaderos con el señor Mario Oguri, tengo entendido en palabras de su hija María Oguri, que en paz descanse la señora, fue de los precursores en la introducción de la bugambilia, del árbol bonsai y justamente de los invernaderos ahí en Tetela del Monte. Entonces, cuenta también la señora María Oguri que gracias a su papá varios japoneses evitaron ser concentrados ahí en la hacienda, porque les daba trabajo. Y fue la manera también en cómo fueron significando lo que fue el cultivo de determinadas plantas, especies, como espacios incluso de pertenencia, ¿no? O sea, en algún momento tuve la oportunidad de ir a Tetela del Monte y decían que tenían un gran maestro japonés, ¿no? Y cuando me doy cuenta hablaban del señor Mario Oguri. Entonces te vas dando cuenta que las interacciones también hacen que determinados espacios sean espacios de significación, espacios que hagan remembranza entre el mismo colectivo y que tengan permanencia, porque el colectivo es el que al final de cuentas está transmitiendo ese tipo de eventualidad, ¿no? En decir, ahí enseñaba el maestro japonés, ahí estaban asentados los japoneses. Entonces, con esto concluiría y les daría la voz a cada uno y a cada uno. Gracias. Muchas gracias, maestra Brisa, por su introducción. Se lo agradezco mucho. Sí, pues justo la forma en la que mi interés llega a la comunidad de descendencia japonesa en Temisco fue a raíz de un proyecto que hice en Bolivia. Hay una comunidad okinawense en Bolivia que también se detonó, pero en relación a la guerra, pero se detonó después de la invasión a Japón, la invasión a Okinawa, y bueno, la pérdida de los japoneses de la guerra y el mucho tiempo que estuvo ahí establecido el ejército americano, ¿no? Entonces, la gente de Okinawa llevaba una vida muy difícil durante la ocupación y existió la oportunidad para quienes así lo quisieran hacer de emigrar a Bolivia como campesinos. Y se estableció ahí una comunidad en Santa Cruz, en lo que se llama Okinawa, la Okinawa boliviana. Yo realicé un proyecto ahí, una comunidad hermosísima. Luego les voy a mandar unas ligas sobre ese proyecto. Fue un proyecto muy bonito, pero ahorita lo que interesa es que después de eso, que fue como en el 2014, 2016, como por ahí, cuando regreso yo a Morelos, me quedo yo pensando, ¿y cuál fue el impacto de la guerra en relación a la comunidad japonesa en mi propio país? Porque nunca me había dado a la tarea de investigarlo. Y cuando lo investigué me di cuenta que había sido relevante en mi país el problema que detonó la guerra con la comunidad japonesa, pero y más aún también en el estado en el que yo estaba, que es Morelos. Y fue así como a raíz de investigar, di con Brisa y Temisco. En aquel entonces llamó mi atención que no encontraba yo que esta historia fuera del dominio público. Era yo profesora en el CEMA, en el Centro Morelense de las Artes, y realicé en aquel entonces un proyecto involucrando a los estudiantes del CEMA que no tenían idea de este suceso
y estudiantes de la Universidad de Hiroshima. Para mí lo que fue clave en ese momento fue el papel de los médicos, porque en 1817 se firma un acuerdo bilateral de México con Japón, aceptando que laboraran médicos y farmacéuticos y veterinarios en territorio nacional, porque teníamos una baja de este tipo de personal y se les dio permiso y invitó a venir a laborar a nuestro país. Y entonces por eso cuando la guerra sucede y se les forza a concentrarse, pues hay muchos que son médicos. Así es como yo en aquel entonces entrevisté al doctor Alfredo Hiromoto, y como parte de ese proyecto los estudiantes de Hiroshima realizaron unas esculturas que obsequiamos a médicos en Morelos, y uno de ellos fue el doctor Alfredo Hiromoto. Y él me comentó en aquel entonces de una construcción a manera de castillo que había hecho porque había un árbol muy importante, un amate muy importante para él, que era muy importante para su padre y que era un referente en la zona de Temisco. Servía, la gente lo ubicaba para quedarse de ver ahí, para saber cómo llegar a algún lugar. Era un punto importante en la geografía, y cuando por alguna razón se decidió que tenían que quitarlo, le pareció muy terrible y decide realizar esta construcción para que Temisco tenga un referente, y como para ocupar ese lugar tan grande que deja el árbol. Esa historia se me grabó mucho y se quedó en mí. Siempre quise regresar a ella, y ahora los elementos coincidieron y dije, ese es el monumento que yo ando buscando, ¿no? Y regresé nuevamente para entrevistarlo. Era un amate que ya sabía yo esa parte. El doctor es clave para la comunidad de Temisco, como muchos japoneses lo son, muchos mexicanos de origen japonés. Y a mí lo que me interesa es que esos miembros de la comunidad forman lo que es Temisco, son parte de la identidad de Temisco, y yo creo que es muy importante darles un lugar y hacer visible esta historia que forma parte de Temisco, y es un orgullo, porque han construido muchas cosas de beneficio para su comunidad y la han formado. Y me parece el castillo como un emblema visual de este aporte. Y me parece muy hermoso que esté asociado a la ausencia y necesidad de presencia de un árbol, y es por eso que me interesó contactar al doctor Rolando Ramírez, porque precisamente el árbol faltante es un Ficus morazae. Doctor Rolando, le agradecería muchísimo si nos platicara sobre estos árboles, su experiencia realizando investigaciones sobre estos árboles y cómo es que son importantes para su ecosistema, y esta relación tan interesante e íntima que tienen con las avispas. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctora Anabel. Un gusto, maestra Lisa, pues tener la oportunidad de interactuar desde el ámbito de mi formación académica, que son las ciencias naturales, e involucrarme en la perspectiva de la historia y el aspecto social, antropológico. Resultaría un poco difícil en un principio de
lograr establecer esos vínculos, pero rascándole un poquito vamos a encontrar los hilos conductores que nos deben entender estas interacciones, ¿no? Y digo, hay una historia muy grande en nuestro México de ese vínculo entre la sociedad y la naturaleza, entre la sociedad y los árboles. Y ahorita que usted hacía mención, maestra Brisa, a la comunidad japonesa, vino a mi memoria un referente entre los botánicos mexicanos, que es el doctor Eiji Matuda, originario de Nagasaki. Él llega a nuestro país y se dedica a explorar la flora de Chiapas y se involucra en un grupo que también fue de mi interés en mi tesis de licenciatura, que es el grupo de las dioscorias, que son un grupo de plantas en las cuales se obtienen hormonas para la producción de anticonceptivos o promotores de concepción, dependiendo del manejo que se haga. Y se vincula también con el doctor Vázquez Sánchez, que es exiliado español y quien en sus trabajos, algunas de las colectas las hace en estos viveros también, donde supongo que es el vivero que hicieron mención, que colectó en Oiguri, me dijo, doctora, sí, ahí precisamente una planta que no se encontraba en ningún otro lado más que en ese vivero de ese grupo de organismos que me tocó estudiar. Entonces, tener esta oportunidad me abre otro panorama en otra etapa de mi vida que me vincula a recuerdos muy bonitos y pues solamente me resta agradecer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, hablar de los amates es hablar de un grupo de árboles cuya papel histórico es trascendental. Morelos es un lugar en donde de manera natural crecen 9 o 10 especies, pero históricamente Morelos y la región de donde estaban asentados las etnias originarias de aquí, pues generaban como tributo una cantidad muy importante de papel amate hacia los aztecas. Y hablar del papel amate es hablar de un elemento fundamental en el registro de la historia, de los procesos sociales y cotidianos que se llevaban en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, era una cantidad impresionante de papel con los que se apoyaba la dinámica económica y social e histórica y cultural, educativa de los aztecas. Y de manera particular, involucrarme con este grupo surge del interés de una estudiante que ve en los amates es un referente de su entorno social, de su entorno comunitario, y dice, bueno, ¿y estos árboles qué? Sus espectrales figuras, así hasta medio tenebrosas en algún sentido, cuando uno los ve en la noche con tantas ramas y tantos contrafuertes, pues le fueron de interés a este estudiante y fue como empezamos a trabajar el grupo. Coincidentemente, uno de los trabajos que consultamos es el del doctor José Vázquez, quien registró en Temisco precisamente un ficus cotinifolia, si mal no recuerdo, y pues él lo colecta y deposita esta información en su herbario que él construyó. El doctor Vázquez realizó una investigación de más de 10 años en el estado y clasificó organismos, entre esos a los amates, pero además él era un químico que le interesaba la clasificación, pero también le interesaba saber qué elementos químicos podrían ser utilizados o podía obtener de los diferentes grupos. Entonces, ese es el vínculo que se da de manera particular entre un amate de Temisco, que es Ficus cotinifolia, y el otro amate también al que se hace referencia es el que colecta mi estudiante, que pertenece a la familia Morace, pero el nombre científico es Ficus pertusa. Ella va y colecta ese ejemplar en Temisco de manera particular en esa casa. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, resulta que los ficus son una especie, vamos a llamar, clave en la dinámica de los ecosistemas, porque además de ser un elemento que ayuda a regular el clima, a disminuir la erosión del suelo, es un elemento del cual provee o alimenta a muchas especies con los frutos que se obtienen. Y estos frutos en realidad son inflorescencias que no se han abierto, son los higos
o síconos son inflorescencias cerradas que solamente son polinizadas por un grupo específico de avispas que llegan, se introducen y ahí hacia el interior llevan a cabo la fecundación. Y entre estas avispas y estos amates se ha construido una historia evolutiva de millones de años. O sea, no hay otras especies que polinicen a los amates más que estas pequeñas avispitas. Pero al igual que se da este vínculo con los polinizadores, los murciélagos son dispersores muy importantes de los amates y los murciélagos son polinizadores de otras especies. Entonces, por un lado consumen o el amate provee alimento y por otro lado son dispersados estos amates por estos murciélagos y resulta que las microsemillitas no pueden germinar tan fácilmente. Requieren pasar por un tracto digestivo y una vez que se genera la excreta, es posible que se lleve a cabo la germinación de esa semilla. Entonces se construye un ciclo, como todo en la naturaleza está en equilibrio y no hay nada de más ni nada de menos. Hay una eficiencia en el uso de las energías de una magnitud tal que resulta incomprensible para el hombre y mucho menos irrepetible por el hombre. Las estrategias de eficiencia de uso energético que nosotros tratamos de implementar, pues básicamente es una milésima parte de esta eficiencia que la naturaleza tiene. En la naturaleza nada se desperdicia, todo tiene un sentido y nosotros somos acumuladores de energía. Entonces, tratar de emular lo que la naturaleza está generando en estos ciclos energéticos, pues sería lo adecuado para tratar de salir de esta problemática ambiental en la que nos encontramos. Ahora, como un monumento o un referente comunitario, pues lo son, no solamente en el ámbito ecológico, sino, como ustedes bien lo señalaron, en el ámbito social. Y no, hablar de ficus es hablar de un ejemplo, pero podemos hablar de ceibas, o podemos hablar de parotas, podemos hablar de clavellinos, podemos hablar de un sinnúmero de elementos que son arbóreos, que son un referente comunitario. Y lo que es importante también considerar es que podemos apreciar algunos aspectos de las interacciones ecológicas en el aquí y en el ahora, pero perdemos de vista toda la parte evolutiva en la que estos árboles han tenido que trabajar. O sea, los árboles aparecieron hace 350 millones de años. Hay aproximadamente 80,000 especies de árboles. Y en el sentido del aspecto natural o de la importancia de estos organismos, pues es muy, muy alto, muy, muy grande, porque además de las interacciones ecológicas está el papel hacia la salud de las personas que estos elementos aportan. Y está la parte histórica, la parte cultural con la que también se vincula. Entonces, cada que hay la eliminación de uno de estos elementos, como ustedes lo mencionaron, hay la eliminación de una parte de la referencia histórica o de historias mismas de vida de elementos de esa comunidad. Ahora es muy frecuente que los árboles, estos árboles nativos como son los amates, sean sustituidos por especies no nativas. ¿Por qué? Porque son de fácil propagación. ¿Por qué? Porque atienden más a otros tipos de intereses que muchas veces son de ocurrencia o porque son especies muy bonitas, muy llamativas. Pero no hay que perder de vista que esto implica una posibilidad de erosión biológica. Y esa erosión biológica está aunada a una erosión histórica, a una erosión cultural. Entonces, la vinculación entre las diferentes disciplinas y la visión multidisciplinaria con la que tenemos que observar esto, pues es una necesidad apremiante por atender y es ahí donde yo me siento muy contento y muy halagado de ser parte de este conversatorio. No alcanzo a menos que agradecer de verdad esta oportunidad de escuchar y aprender de ustedes y de tratar de servir de alguna manera con esta historia académica que me he forjado aquí en esta entidad, ¿no? Estudiando y conservando la biodiversidad del Estado. Sería lo que podría comentar, doctora. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Muy interesante lo que nos platica, ¿no? Sobre los árboles
su historia, y tiene razón en cómo se convierten en fundamentales en su entorno para los humanos también. Me gustaría si nos pudiera platicar nada más un poquito de lo que menciona en su artículo sobre por qué son muy clave. Ya ve que como dan fruto todo el tiempo, eso se hace relevante para su entorno. Si nos pudiera platicar un poco sobre eso y también sobre su experiencia. Hay una historia muy bonita que me platicó sobre lo que le decían el árbol, no me acuerdo cómo lo decían, porque no da flor, pero sí da fruto. No quiero, porque usted lo cuenta muy hermoso, cómo lo cuenta esa comunidad. Muchas gracias. Sí, bueno, en términos ecológicos sí son un recurso muy, muy importante en la dinámica de los ecosistemas que conforman al estado de Morelos. Por un lado tenemos la parte norte, los ficus o los amates no llegan hasta la parte de arriba, no rebasan los 1800 metros sobre el nivel del mar. Los encontramos desde Cuernavaca hacia el sur y son una especie clave precisamente por lo que usted menciona, son proveedores de alimento cuando la selva seca pierde la mayor cantidad de su biomasa, sus hojas se pierden. Pocos son los elementos que están fructificando en esos momentos y ahí es donde los amates con sus diferentes especies hacen oferta de estos frutos osíconos. Y como decía, bueno, lo consumen algunos grupos, entre ellos los murciélagos, pero también lo consumen ardillas, lo consumen aves, hay otros insectos también, además de las avispitas solamente los polinizan, que consumen a estas especies. Entonces, a esta especie o a estas especies, resulta ser un elemento muy importante en la dinámica de sobrevivencia de la selva baja caducifolia cuando la selva está en temporadas secas. Aquí no tenemos una primavera como tal o un verano como tal, tenemos principalmente dos estaciones, la de lluvias y la de secas. Y esto se visualiza de una manera muy, muy clara cuando uno voltea hacia el norte, ve verde, porque hay más humedad allá chocan las nubes, allá descargan el agua, y ve seco en mayo, abril, cuando voltea hacia abajo y todo está de un color pardo, y eso ha hecho que incluso se menosprecie a la selva baja caducifolia, siendo un laboratorio impresionante. Si uno se pregunta tan solo cómo le hacen todas las especies que conforman la riqueza biológica de este ecosistema cuando no hay agua, pues ahí algunos elementos como los ficus tienen mucho que ver. Eso sería como la parte de por qué un amate es un elemento clave en la dinámica de un ecosistema. Ahora, la visión que la gente tiene de las especies de su entorno inmediato también se construye en función de preceptos que ellos han adquirido históricamente, ¿no? En una ocasión le comentaba a la doctora Anabel que nos encontrábamos, mi estudiante y yo, en la comunidad de... se me fue el nombre, Xochipala, aquí en el estado. Y estábamos mi estudiante y yo ahí, pues son árboles bastante altos, tratando de bajar una especie, y se acerca un señor y se nos queda viendo y nos dice, ¿qué están haciendo? Y pues aquí tratando de saber qué especie es esto o qué árbol es. Dice, esa plantita es una planta prodigiosa. Y yo me pregunté, ¿por qué no? Dice, ¿por qué esa planta? Pues me quedé callado tratando de que, ¿por qué esa planta es una planta que da fruto sin haber dado flor? Cuando en realidad, pues, da flor, pero la flor no es una flor expuesta, está encerrada en una cápsula que contiene todas las florecitas hacia el interior. Pero la explicación de esa realidad de la especie en términos evolutivos, en la que asegura su fecundación con ese vínculo tan específico al que le llamamos coevolución, él, bajo su cosmovisión, sus preceptos, sus conceptos, dijo, esa es una planta prodigiosa porque da frutos sin haber pasado por flor. Y bueno, la Inmaculada Concepción y todos estos elementos, ahí es donde tienen el sentido y la explicación y la lógica para
hacerle o asignarle ese nombre a esa planta, ¿no? Esa fue la anécdota que nos tocó vivir a mi estudiante y a mí, y que son cosas que no se olvidan, ¿no? Porque son las realidades vistas desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero esto no quiere decir que una sea una realidad verdadera y la otra no. Son diferentes explicaciones de un mismo evento. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Y tiene razón. Lo que pasa es que la definición de la comunidad de lo que es una flor es una definición distinta de lo que es una flor para un científico, ¿no? Entonces, digamos que en un entorno cotidiano, una flor que está dentro del fruto, pues no la vemos, obviamente, y por lo mismo no la llamaríamos flor, ¿no? Entonces, tiene su lado muy válido que considere que el árbol no florea, pero sí produce fruto. Y la ciencia tiene, obviamente, también su lado muy válido. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Maestra Brisa, me gustaría que nos compartiera también usted en su tesis, habla sobre el silencio y la ausencia y cómo es esto importante, son componentes importantes dentro de la identidad. Si nos puede platicar sobre estos conceptos, maestra Brisa. Muchas gracias, doctora Anabel. Sí, bueno, más bien me gustaría alinearlo un poco a lo que hizo de comentario el doctor Ramírez respecto a cómo se van construyendo estas visiones, ¿no? Estas visiones de los elementos, cómo justamente la comunidad le da significado, cómo es que se va generando una apropiación de la misma materia, por así decirlo, ya poniéndolo en un sentido físico, y alinearlo también a esta cuestión del silencio. Porque si bien hablamos que la misma comunidad es la que está significando el objeto en sí, es por algo, es porque se empieza a generar un proceso de aceptación y un proceso de utilidad, porque al final de cuentas la comunidad le otorga de significados porque está haciendo uso de. En este sentido, lo que pasa con la comunidad japonesa, al menos en el proceso de la concentración, es que la utilidad de la hacienda se vuelve en principios básicos de subsistencia, ¿no? Es el lugar donde duermo, es el lugar donde empiezo a hacer siembra para consumo propio, es donde trabajo, es donde me relaciono. Pero al igual que en el ejemplo tan precioso del doctor Ramírez, en el sentido de cómo un objeto tiene distintos ángulos, pasa lo mismo con la significación de la hacienda. La comunidad la significa de un modo, pero la gente que está afuera la significa de otro modo. Es aquí donde entra la cuestión del silencio, porque si bien en el ejemplo del doctor Ramírez, la persona, el hombre de la comunidad quiso compartirles el significado que para él tenía esa planta prodigiosa, para la comunidad no es así, porque no hubo un reconocimiento, o sea, no se genera un reconocimiento del descendiente hacia el que le pregunta. Y eso me pasó a mí. Le comentaba a la doctora Anabel que cuando estaba haciendo mi proceso de investigación, llegaba con las personas que en su mayoría eran personas adultas y les preguntaba sobre la concentración, ¿no? Principalmente sobre si sabían información respecto a la hacienda de Temisco. Y si llegaba y me presentaba como Brisa Mejía,
y siempre me decían, no sabemos nada. Pero ya cuando les platicaba un poco sobre la historia de mi familia y les decía mi apellido y mi nombre japonés, ahí empezaba un proceso de reconocimiento, un proceso de pertenencia. Dice el autor Gilberto Jiménez, ¿no? Para generar un proceso de identidad necesitas dos modos, el heteroreconocimiento, que es del otro hacia ti, y el autorreconocimiento, que es de ti hacia el otro. En este sentido, se van generando estas pertenencias y estas maneras de identificarse y que seas identificado y que te identifiquen y que tú identifiques, que hace que los silencios también formen una parte de la narrativa. En este sentido, hay un autor que se llama Michel Polak, que es el que menciona que el silencio es un, más bien, menciona que el recuerdo nunca se va a olvidar, más bien son silencios que tenemos condicionados, ¿no? En el sentido de que cada una y cada uno decide qué es conveniente decir que olvidé o que propiamente sí olvidé y qué es conveniente decir, ¿no? Y lo vemos cuando queremos recordar algo, en el momento no te acuerdas. Y ya cuando pasa un tiempo determinado, ya lo traes a la mente y dices, pasó esto. En el caso de la narrativa, de lo que expresa la comunidad japonesa respecto a la movilización forzada, es impresionante todo el transitar histórico y cultural que han tenido que evidenciar y que han tenido que al mismo tiempo confrontar, por así decirlo, con la misma gente y la misma comunidad, porque no todas y no todos aceptan que sigue siendo una parte de la historia de la comunidad japonesa. Y principalmente porque el mismo gobierno no aceptaba que era una parte de la historia de la comunidad japonesa. Y es ahí cuando te empiezas a preguntar, ¿no? Si no lo acepta el gobierno, que hubo una movilización forzada, ¿cómo es que llegaban los japoneses, no? Me acuerdo que en un congreso una señora me decía, yo te agradezco porque gracias a ti ahora entiendo por qué compartí salón de clases en la primaria con una niña japonesa. Y porque ahora entiendo que por más que me quería acercar a ella, no tenía esa facilidad de palabra, ¿no? A pesar de que la niña pues era mexicana de nacimiento y con ascendencia japonesa. Y eso es lo que pasa también con mucha de la descendencia posguerra de la comunidad, cuando ya entra lo de la liberación de las comunidades en el 47, se empiezan a movilizar de manera voluntaria, unos se asientan en Temisco, y cómo se van generando y construyendo las relaciones con el poblado, con la ascendencia, de manera en la cuestión laboral, empiezas a crear esta reconstrucción histórica de lo que fue el proceso de adaptación, ¿no? Mencionaba el doctor Ramírez, la misma especie se va adaptando al ambiente y pasa lo mismo con los seres humanos. Al final de cuentas vamos generando un proceso de adaptación no solamente cultural, sino también desde un aspecto ambiental. Y también considerar qué pasa cuando queremos hacer reforestación, bien lo dijo el doctor Ramírez, siempre se introducen especies nuevas que al final pueden o no pueden que pegue, como lo que pasa en Coajomulco, ¿no? Aquí en Huitzilac, tratan de hacer forestación con árboles que no tienen ese tipo de condiciones de clima y no terminan pegando cuando realmente deberían de hacer un estudio de lo que es el ambiente para determinar qué tipo de especie es la idónea para la reforestación. Pasa aquí lo mismo con la comunidad. Al final de cuentas, empezó un proceso de adaptación y empezó un proceso también de aceptación por parte de los pobladores, porque en un principio no los veían como
personas de la población de Temisco. Los veían como agentes extraños, externos, como a pesar de que muchas y muchos ya eran nacionales mexicanos de nacimiento, eran considerados extranjeros. Y pasa así con los descendientes de estos migrantes que llegaron a la hacienda, ¿no? En los años 50, 60, cuando la población en su etapa temprana, en las infancias, dicen los testimonios que sufrían mucha discriminación, ¿no? Mucho de lo que conocemos hoy día como el bullying, ¿no? Que el chinito, que el japonés, que el amarillo. E incluso lo vemos en la narrativa de José Emilio Pacheco, ¿no? En las batallas del desierto, con su personaje de Toru, si más recuerdo el nombre del niño. Le decían el chinito. Y ya en el transitar de los años y también en la nueva reposición económica y política de la comunidad japonesa en México, con la llegada de las industrias del ensamblaje automovilístico japonés, se genera una reposición de lo que es ser japonés en México, de cómo se tiene que empezar a configurar esta identidad y cómo termina pasando de ser un hecho o un proceso de segregación a un ente ya de enaltecer, ¿no? La figura misma. Y eso pasa igual con la descendencia. Decían que ya cuando entraban en la universidad, allá por los años 60, 70, empezaba tú eres japonés, entonces lo haces bien, ¿no? Como las marcas. Solamente porque dices marca tal de automotriz japonesa, ya tienes las mejores, ¿no? Tienes el mejor material, el mejor motor. Pasa lo mismo con las personas, solamente porque se reivindicó la posición política y económica de lo que es la industria japonesa en México, es cuando empieza a reposicionarse incluso la misma población, y al final de cuentas genera un beneficio porque permitió que varios micronegocios de los pobladores japoneses que terminaron y se quedaron en México, pues se potencializaran económicamente y tuvieran un nuevo posicionamiento económico, pudieran tener mejor calidad de vida, generar ahora sí que estas pequeñas poblaciones denominadas como los barrios japoneses o los barrios chinos en México, y empezaron a enaltecer otro tipo de identidades que son contemporáneas, identidades que traen un pasado, traen un presente y se están posicionando en el futuro, ¿no? Y al final de cuentas son identidades que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y son identidades que también han sido en cierto modo utilizadas en beneficio y han sido construidas en beneficio de la persona que la porta, ¿no? En ese modo es a grandes rasgos el cómo se maneja esta parte del silencio como un método de investigación, más bien como una herramienta de investigación para poder construir también los procesos históricos de los testimonios principalmente, porque los testimonios son la clave fundamental para conocer el significado del hecho, ¿no? De la materia, del suceso, de los monumentos en sí, porque bien dice Eric Hobsbawm, ¿no? En lo que es la invención de la tradición. Si no hay un colectivo que dé permanencia al hecho social, deja de existir. Y deja de generar significado y deja de generar símbolo, que es el principal medio por el cual la permanencia está ahí, ¿no? Y es aquí donde siempre me pregunto, si dejara de existir la bandera, ¿dejaría de ser mexicana? Porque al final de cuentas es un símbolo y es algo que te arraiga, y bien también lo dijo el doctor Ramírez, ¿no?
también te posiciona de manera georreferencial. Entonces, es un cúmulo de muchas cosas que al final de cuentas permiten conocer las realidades y la realidad de la persona a la cual quieres conocer, ¿no? Principalmente o del suceso o del hecho o del elemento que estamos queriendo investigar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Brisa. Le agradezco mucho que nos comparte estas visiones y bueno, nos enriquece mucho nuestro conocimiento sobre la identidad en relación a la memoria. Agradezco muchísimo. Me gustaría si nos pudiera compartir sus visiones en cuanto al castillo al que nos estamos refiriendo. Si nos platica usted que es de Temisco Centro, ¿dónde está ubicado? Habíamos platicado en la entrevista en la relación que tiene con la iglesia en cuanto a posición y los símbolos que usted encontraba que era interesante poner en comparación. Lo que había escuchado sobre el uso que pudiera tener el castillo. Se nos platica un poco sobre la dinámica en Temisco, Temisco Centro, el castillo. Muchas gracias. Gracias, doctora Anabel. Sí, le comentaba a la doctora en la primera sesión que Temisco, como todo Morelos, no está planificado, no tiene una planeación urbana, ¿no? Entonces, principalmente Temisco era carretera, o sea, era un pueblo de paso de carretera. Y en los primeros mapas que se llegaban a presentar del mismo poblado, son muy pocas los asentamientos, ¿no? Principalmente estaba el mercado y ya de ahí lo que es el ayuntamiento, y hasta donde yo tengo memoria, la iglesia siempre ha estado donde está. La iglesia está a pie de carretera. Entonces, es como muy curioso porque la iglesia siempre va a ser un referente en todas las comunidades, ¿no? Y también si hablamos desde una cosmovisión prehispánica, pues es el que debe marcar la orientación hacia ciertos lineamientos astrales que la verdad desconozco, pero que te permite posicionarte en un punto de los puntos cardenales, según recuerdo. En este caso, la iglesia está posicionada a pie de carretera, pero entendámosla como esta infraestructura que tiene dos entradas, una por el pie de carretera y otra por adentro del pueblo. La que está por adentro del pueblo lleva a lo que es la calle que te sube a la Casa Ejidal, a la Plaza Solidaridad, al mercado. Y esa calle, como en cualquier pueblito, la utilizan como mercado. La calle, como teniendo el mercado, utilizan la calle como mercado. Entonces, es un punto referencial porque hay mucha afluencia de gente, hay comercio impresionante, es de las calles más transitadas, incluso más que la calle que te lleva directo al parque. Esta te lleva a la lateral del parque, pero tiene mucho sentido porque no solamente está la Casa Ejidal, está la Plaza Solidaridad, sino que también tiene acceso a lo que es Zapac, también tiene acceso a lo que antes era el Capet. O sea, es una calle muy posicionada en cuanto a otros tipos de instituciones, ¿no? En este sentido del Zapac o del Capet. Lo curioso es que donde está posicionado el castillito es justamente en la lateral de la iglesia. O sea, está la iglesia, está la calle y luego de manera inmediata está el castillo. Cuando se empezó a construir el castillo, yo no sabía que le llamaban castillo, la verdad. Yo nada más sabía que era un edificio y que en su entonces comentaban a manera pues de información local
que la querían utilizar como un antro, un centro nocturno de baile y pues de diversión, ¿no? Donde iban a vender alcohol, iba a haber música, etcétera. Al final se corrió la información pública de que la iglesia se opuso y determinó hablar pues con los dueños. Y al final se quedó en que no iba a ser antro ni nada de eso. Después, muchos años después, no se vio que siguieran con la construcción, ni que hubiera movimiento, ni nada respecto al castillo, y empezaron a decir que la iban a reactivar como restaurante familiar para aprovechar el espacio, aprovechar la acústica, meter música en vivo, pero en ambiente familiar, ¿no? Un horario que iba a respetar la iglesia o que le iba a parecer adecuada y que no iba a generar como esta cuestión de negativa, ¿no? Porque incluso a pesar de que hay muchos comercios, la iglesia las personas que llevan la administración de la iglesia, si escuchan ruido que no les parecen, movilizan y hacen que se detengan, ¿no? Principalmente en cuestión de música fuerte o música que tenga contenido inapropiado, etc. Ya después, al final, no se hizo nada con ese castillito, nada más comentaron por último que lo querían volver como un centro cultural y que querían hacer uso del espacio, pero como es de propiedad privada no pudieron al final. Y el castillo actualmente, tengo entendido, no está siendo utilizado. Es como muy curioso porque lo utilizan para comercio ambulante, o sea, tiene muy bien cuidadas las banquetas, entonces mucha gente se pone a vender ahí enfrente o a un lado. Y ya ahorita como que es más referente porque pusieron un neto al lado del castillito, entonces tiene como más más modo de posicionarlo con la comunidad. Y lo que le decía a Anabel en aquel momento es que se me hacía muy curioso que el tipo de infraestructura que tiene el castillo es muy medieval, ¿no? Tiene cúpulas, tiene sus gárgolas y es como bien interesante porque teniendo la parte sagrada de la iglesia enfrente, pues te vas a la parte profana, ¿no? De manera simbólica. Entonces, y más aún porque sigue en obra negra, entonces te imaginas un sinfín de cosas referente a esa parte netamente simbólica de lo sagrado y de lo profano, ¿no? Y también por el hecho de que el uso que le quieran dar siempre va a ser algo profano para la iglesia, ¿no? Una actividad profana para la iglesia. Entonces, ese referente de decir que el castillo es un símbolo que está posicionándose en la comunidad de Temisco, sí considero que se tendría que hacer como al menos a los locatarios de ahí que venden y que hacen el comercio, preguntarles, ¿no? ¿Qué significa para ellos tener presente esa infraestructura? ¿Qué podrían considerar que lo puedan utilizar? O sea, darle un uso, ¿no? Porque al final de cuentas no es propiedad privada. Es lo único que podría hacerse de manera pública, pues es el uso de las banquetas que están enfrente. Pero aún así, cada vez que quieren hacer uso de esas banquetas, he escuchado que la gente va y le pide permiso al dueño, ¿no? de poder colocarse. Como, bueno, es que así también se estilan los pueblos, ¿no? De que tú conoces al dueño y vas y le pides la autorización de poder utilizar el espacio. Entonces, sí es como esas mis impresiones de que actualmente sí se están generando muchos nuevos monumentos, se están generando muchas nuevas significaciones en torno a edificaciones que yo en lo personal no le había puesto una detallada atención y que
lo sagrado y lo profano está en el centro de Temisco. Entonces, esa parte se me hace como muy, muy divertida, sin faltar el respeto a las creencias de las demás personas, pero sí es como muy interesante, o sería como muy interesante poner las dos imágenes, ¿no? De la calle, la iglesia y por el otro lado la estructura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Brisa, por compartirnos estas historias en torno al castillo. Me parecen interesantísimas porque habla de qué detona la idea de un castillo, ¿no? Que siempre está en el imaginario colectivo, se asocia mucho a la opulencia, a que algo lleno de opulencia va a suceder, ¿no? Porque, digamos, cuando fue construido, la intención era que fuese un referente, ¿no? Sin pensar en qué uso se le iba a dar, ¿no? Y llevó mucho tiempo y como bien menciona, ni siquiera está terminado, ¿no? Entonces, en realidad no fue planeado para un uso, ¿no? Pero cuando vemos un castillo medieval, qué es lo que evoca en el imaginario y es interesante que, bueno, al no ver la función que tiene, empieza a generar que ante ese hueco se empiece a tratar de ponerle una razón de ser y por eso me parece interesante trabajar con esta construcción, con este castillo, porque está presente y anuda dos cosas que para mí son muy importantes. El árbol en sí, que es lo que había detrás del castillo, que genera una comunidad. Y el autor del castillo, que siempre ha sido un elemento clave para su comunidad y para la comunidad de Temisco Centro. Alguien que impulsó y promovió que Temisco tuviera su jardín, su parque para propios y extraños y promovió mucho bienestar para la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que siendo el autor y su comunidad tan importante y tan integral a Temisco, que trabajar con esta arquitectura se convierte en importante para mí, ¿no? Para visibilizar esta relación. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran comentar, Brisa, Rolando? Maestra Brisa, doctor Rolando. Maestra Brisa, usted. Muchas gracias, yo le iba a dar la voz. No pretendo ser caballeroso con esta cuestión de la equidad, ni mucho menos, simplemente es, lo dejo a que usted tome la decisión. Si usted considera que yo, lo hago con mucho gusto, pero yo consideré que usted, entonces también por eso lo... Un disparejo, ¿le parece? Si le va bien, me gustaría escucharle y ya después comentar, porque así vamos uno a uno también. Perfecto, sí. Sigo agradecido con esta oportunidad de escucharles, porque lo único que puedo hacer, o más bien inmediatamente escucharles, me remite a construir analogías con lo que ocurre entre la naturaleza, con los árboles y demás. Las migraciones son una herramienta, un mecanismo, pero de enriquecimiento cultural impresionante. Sí, es donde las migraciones ponen a prueba mucha de la cultura, de la fortaleza de una cultura, pero también las culturas fuertes aceptan otras expresiones culturales, se apropian de ellas, las transforman y le dan ese contexto en su entorno cultural. Y eso mismo va a estar ocurriendo con las plantas. O sea, está habiendo una erosión, vamos a decir, de identidad de los árboles de Cuernavaca, de los árboles de Temisco, de los árboles de las ciudades, y está habiendo una sustitución por especies que vienen de otras latitudes, de otros continentes.
Pero al paso del tiempo, esos elementos que están mostrando resistencia a las nuevas dinámicas ambientales y esas adecuaciones y adaptaciones serán la base de referencia para las futuras generaciones. Y ahí habrá entonces una conjunción de la historia que se transmita de voz a voz hacia las siguientes generaciones y la historia que se construye a partir de las nuevas generaciones que serán los referentes para las futuras generaciones. Ese cúmulo de información construye finalmente una sociedad mucho más fuerte. Ese cúmulo de árboles construye finalmente una biodiversidad ajustada y adecuada para dar respuesta a la dinámica ambiental en la que nos encontramos y que al paso del tiempo, finalmente, como ciudadanos del planeta, como ciudadanos del mundo, la biodiversidad pertenece a este planeta y pertenece a este mundo. Entonces, lo único que nos queda es datar o documentar estos procesos para tratar de fortalecer los elementos de comunicación con los que las siguientes generaciones se enriquecerán, tanto en el ámbito cultural, social, o la construcción de la futura historia, como el conocimiento, reconocimiento de la biodiversidad nativa, más la biodiversidad no nativa, que construirán una biodiversidad nativa para las siguientes generaciones. Entonces, ahí es donde yo encuentro este vínculo en donde se construye, el caso particular del castillo y la iglesia, también construye preceptos y conceptos que todavía no alcanzamos a distinguir cuál va a ser los impactos en el entorno social, porque no se entiende o no se ha documentado qué es lo que la sociedad piensa de esos dos elementos tan significativos en su entorno. Y lo mismo va a ocurrir con el tulipán africano y el amate o los amates de la comunidad de Temisco. Entonces, pues contento y agradecido de verdad de tener esta oportunidad de interactuar con ustedes. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rolando. Muchísimas gracias. La escuchamos, maestra Brisa. Muchas gracias. Sí, la verdad, yo también estoy súper contenta con esta oportunidad de poder escucharles a manera profesional, porque nunca me había puesto a reflexionar en un sentido amplio de cómo la biodiversidad realmente hizo que se fuera adaptando, ¿no? En este caso, la comunidad japonesa. Nunca me hubiera puesto a pensar que se podría decir que las plantas que están en mi jardín están por algo, ¿no? Por un motivo, por una remembranza, por una cuestión de herencia, que lo que siempre he considerado bello a lo mejor tiene un trasfondo, ¿no? Más histórico, más personal, más generacional. En ese sentido también agradezco mucho porque desde un principio el doctor Ramírez dijo algo, ¿no? Estamos aquí desde una visión multidisciplinaria. Entonces, eso realmente ha sido como súper enriquecedor porque imagínense, estamos desde la parte de lo que es el campo de las ciencias naturales, el campo de las ciencias sociales y el campo de las ciencias estéticas, ¿no? Nunca hubiera concebido poder comulgarlo o poder conjuntarlo y crear un espacio de diálogo y que al final recae en un sentido de cómo cada una y cada uno vamos utilizando y apropiando y significando, ¿no? Cada cosa que consideramos sustancial y que también debemos de considerar el poder emplear a la naturaleza ya no como un medio para dar, sino como un medio para significar elementos, como antes era, ¿no? Ahora sí, gracias a sus palabras, a este conversatorio, me voy con nuevas visiones, nuevas maneras de poder concebir incluso mi propia relación con determinados espacios, ¿no? Ya sea desde lo natural, lo material, lo simbólico, lo social. Al final de cuentas coincidimos en que es importante justamente empezar a posicionarlo, empezar a decirlo, empezar a escribirlo, empezar a preguntarlo
y empezar a situarlo, ¿no? Como en este caso que va con el castillito, ¿no? De cómo estamos situando ese monumento y si es que es un monumento, ¿no? O sea, esta reflexión que la doctora Anabel hace en torno a esa infraestructura es súper interesante porque te das cuenta de que tiene muchos elementos que lo construyen, más bien que lo fundamentan, lo construyen y lo sostienen. Y eso sería todo. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora Anabel, por invitarme, por dejarme escucharle y le regreso la voz. Muchísimas gracias, doctora Brisa Katsuyo Mejía. Le agradezco muchísimo, como siempre, toda su apertura y que siempre ha estado usted muy dispuesta a compartir su información y a responder mis preguntas sobre sus textos. Le agradezco infinidad y seguiré siguiendo su trabajo porque ha hecho usted una labor muy importante para nosotros en Morelos y en el país, ¿no? Entonces, le estamos muy, muy agradecidos de su trabajo. Le agradezco mucho y le agradezco mucho, doctor Rolando Ramírez, porque también la labor que ha hecho es muy importante. Me ha abierto los ojos a un nuevo mundo de entender la importancia de una familia y sus especies para el estado en el que vivo y cómo se relaciona con los demás seres vivos del entorno y sus artículos están muy, muy bien escritos porque aunque no soy bióloga, pude comprender lo que las relaciones que están aquí implicadas y se lo agradezco mucho y le agradezco mucho su gran disposición a compartir con nosotros y a explicarnos y a resolver nuestras dudas. Les quedo muy agradecida y yo les aviso cuando sea la transmisión. Como les comentaba, este conversatorio le vamos a colocar en edición los logos institucionales y todos los detallitos que tienen que tener para que esté formateado y les aviso para que vean la transmisión que ya será pública, ¿no? Y les agradezco muchísimo y ya les estaré enviando su reconocimiento por la participación. Les agradezco mucho. Sí, algo lo escucho, veo que... Muchísimas gracias, no solamente agradecer. Que tengan muy buena noche, un verdadero gusto conocerla, maestra Brisa, y ojalá y la vida nos permita coincidir en algún otro momento. Doctora Anabel, queda sus apreciables órdenes y si en algo puedo seguir contribuyendo, para mí será un verdadero gusto. Muchísimas gracias, doctor Rolando y maestra Brisa. Con eso damos por terminado el conversatorio. Les agradezco infinidad y estaré en contacto con ustedes. Gracias a los dos. Que tengan muy bonita noche y esperamos volver a coincidir. Claro que sí. Un abrazo enorme. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias.